Época prehispánica. Esto abarcó los años previos a 1521 antes de la conquista española. Esta abarcaba diferentes técnicas e ingredientes. Se gozaba de una gran variedad de manjares para degustación, desde insectos, de las mil delicias culinarias de las costas y los frutos del mar. Uno de los principales ingredientes que se utilizó en esta época fue el maíz. Existían diferentes grupos indígenas, como los mayas, los aztecas, toltecas, zapotecos, teotihuacanos, mixtecos, totonacas e incas, cada uno característico del mismo. Como por ejemplo, los mayas eran grandes cocineros, eran astrónomos y eran amantes del cacao. La gramínea, originaria y domesticada por los pueblos indígenas en el centro de México, se preparaba en diversas presentaciones, desde atoles, pozoles elaborados con granos de maíz, incluso carne humana para los rituales ceremoniales y hasta tamayé. Dentro de los principales platillos que se utilizaban, varios de ellos aún son populares en nuestros días, como los tlacoyos, los tamales, el amaranto, el cacao y el cacahuate y el chile. La nixtamalización fue desarrollada en esta época. Esto consiste en la cocción de los granos de maíz con cal para retirar el pericarpio que cubre el maíz, lo que lo convierte en un producto más versátil y más fácil de absorción de la humedad, con el cual se pueden crear masas. Estas masas se pueden transformar en deliciosas tortillas. Este es un manjar que ha sido la base de la alimentación del pueblo mexicano a lo largo de incontables generaciones. El descubrimiento de América tiene una gran repercusión en las cocinas de todo el mundo. Se descubrieron nuevos sabores, nuevas especies y otra manera de condimentar. El cacao se difundió rápidamente, no se aclimató, pero era muy fácil transportarlo. El cacao fue un producto de las clases altas con pedigrí. Tomar una raza de chocolate caliente antes de acostarse será uno de los nuevos rituales de los nobles. Judías. Las judías eran los alimentos básicos de los pueblos americanos. Colón las encontró en su primer viaje y las descubrió muy diferentes a las habas que conocía. Patata. Hasta el final del siglo XVIII, principios del siglo XIX, no se introdujo en la cocina. En un primer momento fue considerada comida para cerdos y presidiarios. En la época de hambre del siglo XVIII se intentó hacer pan de patata. Vainilla. Vaina originaria de México, perfumaba las bebidas de chocolate y pronto sustituyó la canela en muchos postres. Se plantó en Madagascar y la isla de la Reunión, donde hoy en día hay una de las mejores vainillas. La conquista. Cuando la expedición del conquistador llegó a México en 1519, la comida fue un elemento fundamental para triunfar sobre el emperador mexica Moctezuma, con quien se disputó el territorio mexicano a base de sesudas estrategias y ríos de sangre, mientras de fondo se empezaba
a fraguar una herencia culinaria todavía vigente. A través de las fuentes históricas es como se puede indagar en la alimentación de los grupos poblaciones. Por ejemplo, durante la conquista en México, la dieta mesoamericana consistía en tortillas, tamales, chiles, hongos, hierbas comestibles como quelites y espirulina, carnes como guajolote, pato, pescado y frutas como mamey, piña y guanábana. Alimentos españoles característicos traídos al Nuevo Mundo: trigo, manteca y carnes derivadas de vacas, cabras, borregos y puercos. Al mezclarse ambas dietas surgieron preparaciones como las tostadas y totopos, creadas a partir de tortillas fritas, así como los tamales, que originalmente eran elaborados sin grasa, y que la llegada de los españoles se les integró manteca, lo que les dio un sabor y una textura diferente, además de la posibilidad de ser recalentadas varias veces sin que perdieran su consistencia inicial. A partir de la colonización de México se añadieron a la cocina mexicana nuevos ingredientes como los distintos tipos de carne de los animales provenientes de Europa. Fue precisamente por esa fusión que la gastronomía mexicana es considerada hoy una de las más ricas a nivel mundial, extendiéndose su influencia a muchas partes del mundo, pues conquistadores, colonizadores y visitantes llevaron a su vez a Europa ingredientes mexicanos que hoy matizan la gastronomía de otros lares. Virreinato. Durante el virreinato, el mestizaje culinario se va conformando en los diferentes niveles de la escala social, pero sobre todo en los más populares, desde los hogares modestos, fondas, mercados, tabernas y mesones, hasta las mesas de la nobleza, pasando desde luego por los conventos de los hombres, con frecuencia centros destacados para los excesos de la gula, y por los de las monjas, que eran verdaderos laboratorios gastronómicos de guisos, dulces y rompopes. De esta mezcla entre lo indígena y lo español surge la cocina mexicana, salpicada con sabores árabes que llegaron desde la península ibérica y desde aquí a México, con sabores negros llevados por los esclavos africanos y con sabores asiáticos que siguieron la ruta de Nao de China al galeón de Manila. Del lejano oriente asiático provinieron no solo especies, sino algunos frutos exóticos. Y no solo eso, pues también llegó el arroz, el trigo, la avena, el aceite de oliva, el vino, almendras, perejil y desde luego las especias, mítico motivo de los afanes de Cristóbal Colón, que se fusionaron con la cultura y eventualmente se convirtieron en parte de la cocina indígena. Sin embargo, no debemos entender esto como una fusión completa, ya que los españoles no alteraron la comida mexicana, sino que llevaron ingredientes a que lo elevaron a su potencial. Independencia. Durante el movimiento armado, quienes participaban en la guerra comían lo que encontraban en el camino, y algunas mujeres acompañantes eran las cocineras del ejército insurgente. Los presos independentistas se alimentaban con el siguiente menú: chocolate con pan por la mañana, arroz de olla a mediodía y de cena temole, que es básicamente un asado de carnero y frijoles. En esta misma época de independencia, la cocina en los palacios se mezclaba entre la conventual y la popular. Los miembros de la corona disfrutaban de diferentes platillos con sabor europeo. En la cocina de los conventos se experimentaban nuevos sabores, olores y texturas, y el pueblo basaba su alimentación en tres piezas claves de la comida prehispánica, que era el chile, maíz y el frijol. Guerra de los pasteles. La primera influencia francesa en nuestro país comenzó con la llegada de Maximiliano y Carlota como emperadores. Desde entonces en México se quedaron algunos elementos provenientes de Europa,
pero no fue hasta la llegada de Porfirio Díaz cuando comenzó el afrancesamiento a nuestro país. La presencia de Francia en la gastronomía se comenzó a dar en el sector planificador, la bizcochería y la pastelería. Nacieron los Garibaldis, Bolaubens, las orejitas y variaciones mexicanas de panes tradicionales franceses. El porfiriato. Se emplea el término hacienda para designar el tipo de gran propiedad rural característico de México anterior al 1910 y que, en general, además de caracterizarse por el ausentismo del dueño, se distinguía por requerir una gran fuerza de trabajo dirigida por un administrador, por efectuarse el cultivo más bien extensivo e intensivo. La hacienda es un tipo de explotación agrícola que otorga bienes económicos y prestigio a sus propietarios. Los trabajadores generalmente comían arroz, frijoles, chile, tamales y tortilla. Complementaban su dieta con algunas plantas de cultivo casero como la verdolaga, quelite, nopales, malva, entre otras plantas alimenticias. En algunas haciendas periódicamente se les dotaba de leche y carne. En las haciendas donde también producían pulque, recibían una ración diaria cuyo volumen variaba de acuerdo con el tamaño de la familia. En cuanto a la clase de alta en las haciendas, ellos traían de Francia expertos cocineros para dar mayor realce a las suntuosas fiestas sociales tan frecuentes durante el porfiriato. Dichos profesionales gastronómicos, a su vez, propiciaron la llegada de selectos productos alimenticios y exquisitos vinos de todo el mundo, lo que hizo que la cocina mexicana adquiriera un cierto aire internacional. Poco a poco, estos productos fueron asimilados por la cocina de clase media, la cual los mezcló con autóctonos del país y con aquellos de influencia española, lo que dio como resultado una cocina mexicana con gran calidad, variedad y universalidad. La Revolución. Durante esta época las clases sociales estaban bien marcadas. La clase desvalida, en su mayoría indígenas, mantenía una alimentación donde la base seguía siendo el maíz, el frijol y el chile. La clase media, integrada por trabajadores, añadía la dieta del pobre con caldos y carne, cuando mucho 2 días a la semana. Pero para la clase alta, integrada por los ricos, la dieta era completamente diferente, tanto en la cantidad de platillos a servir como en las bebidas. Entre los ingredientes y alimentos disponibles destacaban las tortillas, el pan, las legumbres y como son los frijoles, las habas y las lentejas. Fue una época en la que cobraron también relevancia los quelites, las verdolagas y la flor de calabaza. Entre los platillos típicos más importantes estaba el mole, que era acompañado con pulque y tortillas. Entre las bebidas más populares de la época era el café de olla, el chocolate, el pulque y el tequila. Es necesario señalar que eran los hacendados los que tenían sus propios tinacales de pulque y aguamiel, con los que acompañaban las comidas. El tequila, en cambio, ganó popularidad entre los revolucionarios y las soldaderas, pues se dice que les ayudaba a tomar valor y a mitigar el cansancio. La cocina mexicana como patrimonio cultural de la humanidad. Desde 2010, la comida mexicana es considerada patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, por lo antiguo de sus raíces y sus ingredientes, como el maíz, el chile y el frijol, son herencia milenaria de nuestros antepasados. Estos elementos han sobrevivido al mestizaje cultural
y al paso del tiempo, lo cual los convierte en un tesoro histórico digno de ser preservado. Lo mismo aplica para sus técnicas de cocina mexicana, como el uso del comal, el metate y las ollas de barro. Por su papel como elemento de identidad, la comida mexicana es como los mexicanos, colorida, extravagante, alegre y muy creativa. Además, los ingredientes bases son originarios de la misma tierra y forman una parte fundamental de nuestro esquema de nutrición. Por su diversidad, cuando hablamos de la gastronomía en México, en realidad nos referimos a un gran colectivo de tradiciones culinarias tan variadas como la cocina poblana, yucateca, oaxaqueña, etc. Aunque los ingredientes son parecidos, el aspecto, sabores y combinaciones es muy amplio y cada región tiene algo que aportar. Por sus métodos de cultivo. En México se utilizan sistemas como el de las milpas y las tinajas, que aún se utilizan y son una forma antigua y creativa de cultivar que son exclusivas de esta tierra. En México utilizamos el chocolate para la elaboración de salsas. ¿Cómo ocurre con el mole? Estas combinaciones de ingredientes poco convencionales como el huitlacoche y una gran variedad de insectos